Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Ahora, bueno, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este sábado en la Semana Negra de Gijón y además para un evento particularmente importante, la presentación de la novela Cita con la muerte de Elia Barceló. Como todos ustedes saben, ya que son personas pues cultas, diríamos, eruditas en realidad, gente sapientísima, me ha agotado el diccionario de adjetivos, pero bueno, para que lo vayan pillando, el estilo de presentación va a ser así. Esta novela de Elia cierra un ciclo. Llegamos a Santa Rita una bonita primavera, pasamos un verano en el que hubo calores, sofocos, pero también nos divertimos, nos reímos también mucho. Tuvimos un otoño mucho más interesante de lo que suele ser habitual esa estación del año, pero todo lo bueno se acaba, llega el invierno. Pero los inviernos en Santa Rita no son inviernos mustios, fríos, encerrados en casa titiritando, no. Es un invierno mediterráneo, muy distinto de los que tenemos aquí en el norte. Pero también es un invierno metafórico, es un invierno en el que también se van plantando semillas de nuevos proyectos. Pero evidentemente Elia Barceló tiene ese lado perverso que tanto me entusiasma. Evidentemente es un invierno en el que hay asesinatos, hay misterios y hay gente interesada en ocultar esos asesinatos, gente interesada en resolver enigmas históricos y sobre todo hay una excelente escritora empeñada en hacernoslo pasar muy bien, aunque en algunos momentos lo pasamos mal, pero bien, hasta que llegamos a la última página. Esto y muchas cosas más es Cita con la muerte. Cita con la muerte es otro ejemplo más de la excelente trayectoria de nuestra amiga Elia, casi socia fundadora de la Semana Negra, pilar maestro donde las haya. Así que vamos a empezar esta presentación dándole las gracias por haber vuelto a la Semana Negra, a su casa, y preguntándole, bueno, ¿cómo se presentó este invierno en Santa Rita? ¿Cómo llegó a traducirse en este libro? Muchas gracias por la presentación. Es de esas presentaciones que a una le dan vergüenza. Pero bueno, uno mira para arriba y para abajo y disimula y ya está. Y gracias por estar aquí. Bueno, pues esto se presentó muy bien porque a mí Santa Rita me gusta muchísimo. Entonces empecé, ya sabéis, los que siguen la serie, empezamos hace 4 años y pico. Y el único problema que yo tenía era ese pequeño miedo de decir, ay Dios mío, que me salga bien. O sea, que hay gente que está esperando que llegue el final, que llegue el cierre, y yo no quiero defraudarlos, que les guste, que esté bien. Y como había ciertas cosas que eran así como más bien oscuras y negras, ya sabéis, cuando matan gente, pues estas cosas es lo normal, yo quería compensarlo con un poco de humor, con un poco de ligereza, que no fuera tan horrible. Y me daba un poco de miedo que el equilibrio no me funcionara. Pero por lo que me han dicho los que lo han leído sí funciona. O sea, igual te ríes mucho con algunas escenas que luego en otras piensas esto tiene muy poquita gracia, ¿no? Bueno, como sabéis, aquí no hacemos spoilers, no hacemos como en otras presentaciones, pero sí que tenemos que hablar un poquito del libro. Es un libro en el que Elia combina 4 tramas, por decirlo suavemente, principales, aunque luego también cada una tiene sus propias derivas, y toca varios temas. Uno que me ha llamado mucho la atención es la idea de maternidad. No reviento nada, Lola Galindo, su inspectora de policía, al principio de la novela vamos a descubrir que está embarazada y, bueno, inicia una aventura que es la de una maternidad y también la de la consolidación o transformar la relación que viene manteniendo con su pareja. Y de paso también vas introduciendo varias reflexiones sobre la maternidad porque es un tema que atraviesa esas tramas de las que hablaba anteriormente. Yo quisiera que me hablases un poco, ¿esto ha sido buscado? ¿Ha sido una casualidad? Sí,
Sí, eso ha sido buscadísimo porque yo pienso que los temas, digamos, que siempre se han considerado tradicionalmente femeninos, como la procreación, o sea, da la sensación de que ellos ahí no participan porque piensan que es un tema solo femenino, pues no es un tema solo femenino, es un tema que afecta a hombres y a mujeres y que es una de las cosas más fuertes que le pueden pasar a un ser humano. O sea, ser madre o ser padre es algo que de verdad te cambia la vida y que no lo puedes hacer a la ligera y que te tienes que plantear, yo esto de verdad lo quiero, porque si lo haces y lo quieres, es para siempre. O sea, los otros mamíferos están unos meses con sus crías y en cuanto se pueden defender solas ya ni se acuerdan de que fueron suyos, ¿no? Pero nosotros es siempre. O sea, aunque tenga 60 años la criatura, si tú estás vivo sigue siendo tu nena o tu nene, eso está clarísimo. Entonces, me parecía que era un tema muy importante y me parecía que hay muchas variaciones. Ya sabéis, los que sigáis la serie, que siempre trato cuestiones en el presente y cuestiones en el pasado. Y en el pasado, estar embarazada sin estar casada, por ejemplo, era una cosa horrorosa, era lo peor que te podía pasar, mientras que hoy en día no importa, tú decides lo que quieres, el asunto es tuyo, nadie te mira mal y así vemos cuánto se ha progresado. Entonces en esta novela sigo con esos ecos y con esos reflejos y planteo también para las lectoras más jóvenes que pueden estar en esa situación, ese tema que yo veo en las mujeres de sobre los 40, que es esa sensación de no será demasiado tarde. Si me decido, me tengo que decidir ya. ¿Lo tengo o no lo tengo? ¿Mi pareja me va a apoyar o no me va a apoyar? Y el asunto eso de una pareja mucho más joven, por idiota que resulte, sigue siendo un problema para las mujeres. A ningún hombre le plantea problemas tener 50 años y una novia de 30. Ya piensas que, ¿por qué no? Con lo guapo que estoy, con lo bien que estoy. Pero al revés, las mujeres siempre sufren mucho. Y yo pienso que son temas que hay que tratar. Hombre, Nell es un poquito la excepción, digamos, en muchos prototipos masculinos. Luego, Es un tipo estupendo. luego tenemos otra línea que ya es directamente policial, porque también, claro, Elia apuesta fuerte. Empezamos la novela en la que alguien confiesa un asesinato. Entonces, ¿qué narices vamos a hacer el resto de la novela? A ver, ya me lo han contado. Alguien se planta en la comisaría de policía y cuenta una historia. Ana, una mujer que es hija de uno de los residentes, de Marcial, uno de los residentes de Santa Rita, de la que nos van poniendo en antecedentes, que es alguien que ha sufrido malos tratos, que ha rehecho su vida después de haber pasado un verdadero infierno. Se presenta en comisaría de policía y le confiesa directamente a Lola: he matado a mi exmarido, a mi expareja. Está en casa y no sé lo que he hecho, básicamente. Esto tan sencillo, en realidad, evidentemente, como lo tramposa que es esta mujer, pues no es eso. Ya les puedo decir que no ha pasado eso, porque si no, vamos a ver. Entonces, ¿de qué serviría esta presentación y de qué serviría leer el libro? Ahí sí que he hecho un spoiler. No les voy a decir qué es lo que ha pasado, pero sí que hay un trasfondo que tenemos que reflexionar, que luego se va a relacionar con otra línea, que es la indefensión absoluta de alguien que ha pasado ese infierno, que al principio nos cuentan era una mujer anulada por completo, totalmente destrozada, sobre todo a nivel emocional, psicológico. Consiguió con mucha suerte, con un apoyo muy sólido familiar y de amigos, rehacer su vida. En un momento dado dices, pues es que hasta últimamente se la veía hasta más guapa, más segura de sí misma, y de repente, en una fracción de segundo, la presencia de esa persona, solo en su entorno, sin que haya habido, digamos, una nueva agresión, un nuevo maltrato, tal, simplemente la presencia de eso lo altera todo, lo destruye, todo el trabajo que ha hecho esta mujer consigo, con su hija, con todo su entorno para reconstruirse, para cuando por fin se le abría el horizonte, se le destruye. Y yo creo que eso sí que es una sensación que transmites muy bien. Y quisiera que nos hablases un poquito también, aunque es, digamos, uno de los elementos más oscuros de la novela, por decirlo de algún modo. Tienes toda la razón. No, yo es que en las 4 novelas yo quería en cada una de las novelas tratar
uno de los delitos cometidos contra las mujeres históricamente. Entonces me costó, la verdad es que elegir solo 4 fue difícil, porque la cosa es muy variada, pero traté de coger las cosas más grandes. Y el que me faltaba era el de la 4, que es el maltrato psíquico y físico, la agresión física, sobre todo cuando cierras la puerta de tu casa. Porque claro, cuando tú vas por la calle te pueden pasar cosas, ¿no? No conoces a la gente, te pueden atacar, Dios sabe. Pero cuando tú llegas a tu piso y cierras la puerta, lo normal y lo justo y lo correcto es que tú sepas que el peligro está fuera, que en tu casa estás bien. Y cuando no es así, es cuando de verdad es horroroso. Entonces, en esta, lo que decía José Manuel, en esta situación, simplemente el oler el perfume, el masaje de afeitar del marido, del ex marido, ya es algo que la vuelve loca. O sea, decir, ha vuelto, ¿y yo ahora qué hago, no? Entonces, hay escenas, siempre, ya sabéis que yo en mis novelas siempre dejo que los lectores y lectoras, con su experiencia y su imaginación, pongan la mayor parte. Yo doy un par de detalles y no me regodeo en las cochinadas. Pero es que todos tenemos una imaginación bastante sucia. Entonces todo el mundo se imagina bastante bien, ¿no? Y con un par de palabras pasan cosas. Bueno, como todos saben ustedes, el estilo de Elia brilla por la ausencia de truculencia, pero a su vez por la presencia constante de una maldad muy elegante, siempre, por supuesto. Y, claro, parece que les estoy contando un dramón. Y evidentemente hay elementos dramáticos en la historia, pero también hay elementos, digamos, de comedia, sinceramente, de una comedia de misterio, porque tenemos 2 personajes que son Trini y Reme, trabajan en Santa Rita, ya las conocen, cada uno son 2 mujeres que, bueno, que se han integrado allí y aunque trabajan, pues forman parte de la familia, no puedes diferenciarlas de los residentes. Y claro, a la hija de Reme pues le ha pasado algo muy parecido a Ana. Ha reaparecido en su vida un tipo que solo se le puede describir como un cabronazo, pero eso no... Elia no dice cabronazo, ojo, que quiero decirlo yo. Elia ha utilizado otro tipo de adjetivos, no el de erudito, ni sapientísimo, ni nada por el estilo, pero cosas de esas malas. Pero, claro, estas mujeres dicen, claro, aquí mucha gente filosofa, sobre todo en la Semana Negra, que es la naturaleza del crimen, que es la psicología del crimen y no sé cuánto más. Y estas señoras dicen, pero si en realidad el problema de tu hija tiene fácil solución. Hay que largar a este tipo, sinceramente, para lo que vale, ya ha hecho todo lo bueno que podía haber hecho, que es darte unos nietos. Lo demás le ha desgraciado la vida a tu hija, va a ir a por tus nietos, pues acuñan un término que creo que pasará a la historia de la literatura, que es el de homicidio profiláctico. Les ruego, por favor, que en los próximos años, cuando vean que este término aparezca en enciclopedias de psicología, de sociología criminal, derechos de autor a la señora Elia Barceló, reitero. Yo quisiera que nos hablases un poquito de esto, porque la historia que hay detrás de esto que estoy contando también es tremenda, pero me gustaría que me hablases más de la parte más liviana, más estas mujeres especulando en un momento, ¿lo hacemos, no lo hacemos, cómo lo hacemos? Y además, antes de... Y esa es la gracia. No, tengo que reconocer que en esa parte me divertí muchísimo. Los diálogos entre Trini y Reme son muy divertidos. Pero la idea no es divertida y tiene su aquel, porque yo lo que quería por encima de todo es que fueran personas normales. Normales. O sea, eso de que uno empieza a pensar, ¿y yo cómo me cargaría a fulano que se lo merece, que se lo ha ganado? Claro, sin que te pillen, porque luego pasarte 20 años en la cárcel tampoco es plato de gusto. Entonces, ¿lo habéis pensado alguna vez? O sea, si yo tuviera que cargarme a alguien, ¿cómo me lo cargaría con mis medios? Es que es muy difícil. Y además ahora la policía que sabe muchísimo, que no hay manera. Con lo del ADN y las huellas y todo esto, que no hay forma. Entonces, lo único que puedes hacer es tratar de que parezca un accidente. Pero es muy difícil. Y estas mujeres tampoco es que sean unas personas que tengan mucha experiencia de este tipo de menesteres, ¿no? Ellas saben guisar. Entonces dicen, bueno, pues lo típico, el veneno. Pero claro, si solo se muere él, va a cantar mucho, ¿no? Y luego la idea esta del crimen profiláctico, a mí se me ocurrió también como homenaje a Philip K. Dick, el escritor de ciencia ficción,
y a Friedrich Dürrenmatt, un suizo que a mí me gusta mucho, que tiene una historia que se llama La promesa, que es preciosa. Hicieron una película con Nicholson hace un montón de tiempo y se me ocurrió esa idea de que lo que tú decías, si tú sabes seguro, casi seguro, que el hijo de su madre, de tu yerno, va a venir a matar a tu hija y a los chiquillos, ¿qué haces? Porque vas a la policía y no te hacen ni puñetero caso. Te dicen, mire señora, pues cuando suceda ya actuaremos, pero no vamos a meterlo en la cárcel por si acaso, ¿no? Y piensas, bueno, es que si llega el caso de que venga y los mate, yo me lo cargo. Y me da igual ir a la cárcel, me lo cargo por haberme destruido la vida y la familia. Entonces, el siguiente paso es, ¿y por qué no me lo cargo antes? ¿Qué más da? ¿No? Y por eso ahí empecé yo a elucubrar las posibilidades de un asesinato profiláctico, que naturalmente no animo a nadie a que lo haga. Estos son... Y menos delante de ti, que estaría muy feo. La Semana Negra y yo en particular no nos hacemos responsables de futuros asesinatos que no se descubran cometidos por Elia Barceló y sus lectores. Quedan advertidos. Sí. Que conste que yo nunca he animado a nadie a que en la realidad se cargue a alguien. Pero si habéis leído las novelas hasta ahora os habréis dado cuenta de que es que se lo merecían mucho, mucho. Y que yo llegó un punto en que me cansé una barbaridad de que todas las víctimas sean mujeres. O sea, lees novelas criminales y siempre matan chicas. Y además chicas jóvenes, chicas guapas, con todo el futuro por delante, de las formas más asquerosas que se le ocurre al autor o a la autora. Y además, por nada. O sea, porque el buen hombre era psicópata. Eso lo arregla todo, psicópata o asesino en serie. Y no yo, sinceramente, estoy hasta aquí de ese tipo de cosas. Y dije, pues no, en mis novelas palman los tíos y además tíos que se lo han ganado. No estoy animando a nadie, ¿eh? Pero... Reiteramos los avisos. Evidentemente, Elia pues, ha puesto en la mesa un tema que es el de la estética del crimen. Y cómo en una sobreabundancia de novelas, películas, series, no es que la víctima sea una mujer, es que la mujer solo es víctima. Y además hay un elemento clarísimo de objetivización, de cosificación, sí, clarísimo. Además aparecen troceadas casi siempre. Ni siquiera son mujeres completas, son pedazos de mujer, hasta que poco a poco van encontrando el resto, ¿no? Encuentran por aquí una cabeza, por allí un torso, por aquí una pierna. Pero la historia de esa mujer no tiene ninguna importancia. No, es la víctima. Sí. Ni siquiera el asesinato ha pasado porque pasó, pero sí, nada más. Sí. Curiosamente, tus víctimas sí que tienen una historia. Uy, porque hay un esfuerzo enorme en el libro en reconstruir las vidas y las relaciones de tus Sí. víctimas, sean justificadas o no justificadas. Y también me gusta mucho ese juego que haces, porque es casi visto, oye, un poco Sunset Boulevard, me he muerto, pero esta ha sido mi vida. Normalmente no son vidas ejemplares, pero ese juego también de reconstrucción de la vida es importantísimo. Es muy importante porque los personajes, bueno, para mí los personajes están súper vivos, están tan vivos como mis amigos o mi familia más, porque yo mis personajes los conozco bien y no es lo mismo con los amigos, que uno nunca sabe lo que están pensando. Entonces, a mí me parece que un personaje que aparece en un papel tan importante como el de víctima, hay que conocerlo, hay que saber por qué. Me parece a mí, vamos. Por ejemplo, a Agatha Christie le importaba 3 pepinos. Agatha Christie mataba al lord de la casa y lo importante era quién lo había hecho y cosas así, pero el señor en la base no lo conocías nunca. Yo sí, a mí mis personajes me parecen importantes todos. O sea, en mis novelas no hay, digamos, secundarios. O sea, todos los papeles son importantes y cada persona es protagonista de su historia y de su vida, como en la realidad. O sea, porque si os fijáis, en la realidad tú eres secundario y terciario en muchas vidas, pero en la tuya eres el centro. Las mujeres algo menos, porque nos han enseñado desde siempre que nosotras estamos aquí para servir.
para ayudar, para ser buenas y para mimar y para cuidar. Pero nos estamos espabilando, es cosa que a los señores no les gusta nada. Pero toca, es lo que hay, ¿no? Entonces yo animo mucho cuando voy a un club de lectura, por ejemplo, con mujeres de mi edad y mayores, siempre les digo que ya han cumplido, o sea, que ya son madres, muchas veces son abuelas, han trabajado 2 veces por 2 generaciones, ya está bien, ahora tú ya eres la protagonista total de tu vida. Y algunas mujeres todavía, y eso supongo que ahí os reconoceréis algunas, quizá, están súper felices y se ponen muy contentas y tal, y de repente dicen, uy, qué tarde se ha hecho, que mi marido estará esperando para la cena. Entonces digo, pero bueno, no habíamos quedado en que tu marido tiene 2 manos y una nevera, pero bueno. Bueno, pues hablando de esa visión de las relaciones y cómo se van construyendo, hay también un viaje al pasado en esta novela. Hay una inversión en la Valencia de mediados del 19. Vamos a descubrir qué hay detrás de la fundación del balneario de Santa Rita. Pero no nos vamos a quedar solo en una foto de una boda, una foto un tanto perturbadora porque la novia viste de negro. Eso es un misterio que vamos a ir descubriendo. Vamos a profundizar mucho más porque, claro, en realidad para saber lo que le ha pasado a esta mujer para llegar ahí, te remontas al momento en que su padre, Gabriel, se ha hecho responsable, digamos, de la educación de sus hijas y cómo eso ha conllevado una concatenación de sucesos, a veces parecen sacados de un novelón del 19 tranquilamente, creo que haya habido una parte de juego, pero también hay otra parte de inmersión en un pasado que no es nada dulce. A veces cuando vemos ciertas representaciones del pasado en la ficción, tendemos no a un presentismo, sino directamente a una maravilla de las maravillas, una verdadera utopía. La Valencia del siglo XIX, imagínense qué trajes tan bonitos llevaban estas señoras, qué caballeros tan elegantes. En realidad las señoras estaban fastidiadísimas con ese modelo que tenían que llevar, con todos esos ropajes, les pasaban mucho cosas peores que lo que vestían. Los señores que estaban en las fotos de al lado de ellas normalmente eran unos malos bichos, pero aquí hay algo más y quizás quisiera que me hablases un poquito de ese viaje, de ese pasado. Sí. A mí sabéis todos los que tenéis costumbre de leer lo que escribo, que a mí el pasado me gusta muchísimo y que además estoy convencidísima de que el pasado está vivo en nosotros, que nosotros somos lo que somos ahora porque fuimos lo que fuimos en nuestra familia, porque además el pasado no solamente es el que nosotros podemos recordar, sino que nosotros estamos marcados por cosas que sucedieron en nuestro entorno, en nuestra familia, una generación, 2, 3 generaciones atrás. Que eso, cuando me di cuenta que es científicamente comprobado y comprobable, me impresionó mucho pensar que tenemos todavía, que los traumas se heredan, de que hay cosas que sucedieron en tu familia 2 generaciones atrás y que tú ni siquiera te las han contado nunca con claridad. Pero tú sabes que hay familias donde, por ejemplo, el tema del aborto es una cosa muy espinosa y muy dolorosa porque hace 2 generaciones sucedió algo muy grave. O el tema del suicidio, o el tema de la estafa o de la traición, o hubo un abuelo que se jugó la fortuna en un casino y vendió a sus hijas, ¿no? Entonces ese tipo de cosas se mantiene hacia el presente. Y yo, desde que empecé con Santa Rita, yo sabía exactamente lo que pasó en Valencia en 1856-57, pero claro, no lo pude contar hasta 4 años después, porque yo siempre escribo en el orden en que pasan las cosas. Entonces he estado 4 años con eso en la cabeza, diciendo a ver cuándo lo cuento por fin, y ahora ha llegado el momento. Claro, es más difícil contar el siglo XIX que contar, por ejemplo, los años 70, porque los recuerdo, los años 50, porque me acuerdo a través de mi madre. Para esto utilicé, digamos, recuerdos de familia, o sea, aparte de documentación real, recuerdos de familia transmitidos, o sea, de lo que me contaba mi abuela de su abuela, que queda muy poquito, claro. Pensar lo triste que es la cantidad de personas que han vivido antes que vosotros
de vuestra familia y que lo único que queda son detallitos, tonterías. De a tu bisabuela le gustaban mucho los bizcochos mojados en chocolate, ¿no? Eso es todo lo que quedó de esa señora. Es que es muy triste. Y entonces pues he tratado de hacerlo lo más real que he podido. Y de las escenas pasadas hay unas cuantas que son mis favoritas del libro, que de verdad pienso que son de las que mejor me han salido. Esa inmersión en el pasado es de verdad un verdadero chapuzón en un mar. Quiero decir que ahí no esperen edulcorantes ni capas de protección. Van a sentir directamente, van a oler cómo era la vida en ese momento. Va a filtrarse a través de su piel. Y por eso quería destacar este aspecto de la novela. Ya para cerrar, pues bueno, esta novela, como decía antes, no deja de ser una despedida. Sí. Santa Rita fue un espacio en el que todos nos sentimos cómodos. Sí. Es un ideal, probablemente. Una utopía. Es una utopía. Las cosas a veces no son como son, pero siempre la literatura nos ofrece la posibilidad de hacer un ejercicio que se llama releer. Entonces, esos libros siempre van a estar en nuestras bibliotecas y siempre podremos volver a Santa Rita. Siempre podemos volver a Santa Rita. Las puertas van a estar abiertas. Pero Entonces, claro, todo tiene que terminar, no me puedo pasar la vida en Santa Rita. O sea, pero como les decía al principio, Elia sí que sabe terminar bien las historias. Es esa escritora que a sus compañeros evidentemente lo pasan mal, como lo estoy pasando yo ahora con Roberto, que me está diciendo que tengo que ir cerrando esto, pero claro, mira, voy a romper el guión que tenía preparado y demás. No puedo dejar de preguntarle a Elia qué sensaciones le queda después de pasar este año, estas 4 estaciones en Santa Rita. Pues como podéis imaginar, una cosa agridulce. O sea, estoy muy contenta de haber terminado, de haberlo conseguido, de que esté cerrado, de que ese mundo sea como una pompa de jabón que es redonda, perfecta en sí misma y que vuela sola, ya no está pegada a la pipa, como decía Cortázar, ¿no? Y por otro lado, pues mucha pena de pensar que es como cuando antes tú ibas al puerto, por ejemplo, a despedir a unos familiares o a unos amigos muy queridos que se iban a la Argentina a instalarse allí, ¿no? O a México. Y sabías que nunca más los ibas a volver a ver, que te quedaban la posibilidad de las cartas, pero que se iban para siempre, ¿no? Entonces es esa sensación de que adiós, os quiero mucho, os he querido mucho, pero ya está. Pero están ahí, siempre podéis volver, siempre que queráis podéis recuperarlos. Y yo también entraré de vez en cuando porque me gusta mucho. Como ven, Elia se caracteriza por el respeto y el cariño a sus lectores, porque otros autores hubiesen optado por una prolongación indefinida de la serie o... Simplemente hay que conocer su trayectoria también como escritora. De momento tenemos por delante un libro magnífico, Cita con la muerte. Nosotros también vamos a irnos despidiendo de Santa Rita, de sus habitantes, de ese espacio en el que todos querríamos haber vivido, aunque fuese un invierno. Pero este invierno todavía lo tenemos por delante y, como les decía, estos libros van a estar siempre con nosotros. Así que se van a acercar en orden al puesto de ventas de la carpa. Elia, como esta austriaca que es, de realidad va a firmarles con una dedicatoria, con un von Strongenhagen o una cosa por el estilo que escribe ella cuando escriben esos idiomas raros. Luego se lo van a llevar a casa, van a pasar un invierno en este verano calentito, pues muy, muy divertido ahí en Santa Rita. Van a aprender lo del homicidio profiláctico y les repito que de todos los asesinatos que se cometan en adelante por ustedes no hemos dicho que sea bueno matar a los malos. Guiño, guiño. O comilla, comilla. O menos a los exmaridos. Bueno, o a los exmaridos. Así que despedimos a Elia con un fuerte aplauso. Muchas gracias por habernos acompañado. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo espacio Elite.
San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.